Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, los hermanos que habitaban en la ciudad de Colosas, que también próximo a ellos, como sabemos, estaban los hermanos de la iglesia de Laodicea. Esta carta en realidad iba dirigida a esas dos iglesias en principio, pero seguramente, claro, es una carta que se propagó inmediatamente a otras iglesias. Y es porque la materia que encontramos en esta carta es de primera necesidad, es una materia fundamental en la fe cristiana y es resolver de una vez para siempre cuál es nuestra concepción, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, el cristianismo es eso, es comprender, practicar, vivir todo lo relacionado con la persona y la enseñanza y también con los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa en realidad. Es decir, hay muchas formas seguramente de interpretar y de entender lo que es el cristianismo, pero eso puede ser simplemente el fruto de los pensamientos humanos o puede ser las teorías y doctrinas que proceden de la mente carnal, de la mente no regenerada. Pero aquí, como ahora vamos a ver, el apóstol lo que viene a decirles a los hermanos de Colosas, hermanos y hermanas de Colosas, es que tenemos que reducirnos, tenemos que enfocar plenamente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, de una manera muy directa, lo va a decir en este capítulo 2. Fijaos como, por ejemplo, en el versículo 6, avanzándome un poco, dice, por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en Él. Es un texto que, como viene a decir a los hermanos de Colosas, hermanos, vosotros conocisteis la fe cristiana, la persona de Jesucristo, de una manera concreta, de una manera directa a través de un servidor de la palabra que fue Epafras, enviado del apóstol Pablo. Y ya sabéis que aquí lo hemos repetido varias veces, los colosenses no conocían directamente a Pablo, no habían recibido de él la enseñanza, pero sí a través de Epafras, a quien Pablo había enviado. Y lo mismo con los de Laodicea y otros que menciona también en esta carta, en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, empezamos ahí, realmente, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. De manera que estamos en un momento de la extensión de la Iglesia cristiana, del cristianismo en Asia Menor, en Grecia también ya, y en ese momento el apóstol habla de muchos que no han visto su rostro. Quiere decir que el apóstol directamente no había estado ni había fundado determinadas iglesias que se habían multiplicado en poco tiempo. De manera que no todo fue una obra directa del apóstol, naturalmente que él estaba como tal apóstol de Jesucristo, supervisando y había estado dirigiendo la obra de la predicación y la fundación de nuevas iglesias. Y la iglesia de Colosas es una iglesia importante, como la Odisea también. Acordémonos que concretamente la Odisea es una de las iglesias que aparece mencionada entre las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y vemos aquí la lucha que el apóstol tiene, porque esta carta nos hace ver
que hay un conflicto importante, un conflicto doctrinal en esta congregación. Sin embargo, el tono de la carta, la forma de escribirles, es una forma suave, una forma muy gentil. El apóstol habla de ellos ya al principio en términos elogiosos. Damos gracias al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, el Mesías, y el amor que tenéis hacia todos los santos. Esto dice los versículos 3 y 4 del primer capítulo. O sea que es una carta escrita como el apóstol suele hacer. Comienza sus cartas, incluso las cartas a los Corintios, que son cartas duras, son cartas en donde el apóstol dice las cosas por su nombre, pero aún así, escribiendo a los Corintios, pues se le ve, diríamos que por lo menos empieza la carta no echando encima de ellos todo el reproche, sino reconociendo pues que ciertamente dentro de la iglesia de Corinto también habían hermanos y hermanas que andaban rectamente. No todos eran como los que menciona luego, porque la iglesia la iglesia de Corinto ya sabéis que era una iglesia muy particular y especial. Lo mismo con respecto a Colosas. En esa iglesia sí que habían problemas. Y eran problemas graves y serios porque eran problemas de doctrina. No eran, como en Corinto, problemas de moralidad, de divisiones, de celos y envidias, y bueno, todas ese catálogo que puede haber de cosas negativas que el apóstol reprende en sus cartas. Aquí no hay en realidad esto, pero hay algo que podemos decir es peor todavía, y es que se han introducido falsas enseñanzas. Hay falsa enseñanza, no sobre cualquier pequeña cosa, nada menos que la falsa enseñanza se refiere a quién es el Señor Jesucristo, sobre la persona y por tanto también indirectamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el problema de Colosas tocaba justo en el centro, en el punto más sensible de toda la fe cristiana. Porque realmente hemos de preguntar esto siempre. Dime lo que crees acerca de Jesucristo y te diré quién eres. Puesto que la persona de Jesucristo es lo que define todo lo que es el cristianismo, todo lo que es la fe. Y concretamente empezó en este tiempo ya a reflejarse en muchas iglesias cristianas unas desviaciones, unas, yo diría, casi como interpretaciones caprichosas, habiendo introducido en las iglesias una especie de enseñanza paralela, pero muy diferente en el contenido respecto a la persona de Jesús. Bien, por lo tanto, fijaos que el apóstol empieza expresando su preocupación. Capítulo 2, 1, quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros. La lucha significa la inquietud, la falta de tranquilidad y de paz. Así como en otras cartas él expresa, por ejemplo, la carta a los Efesios, vemos a un apóstol, Pablo, que está, como diríamos, relajado y tranquilo, porque en la carta a los Efesios él reconoce que ellos están en el buen camino de la fe, no hay graves cuestiones de doctrina ni de moral tampoco que pudiera reprocharles, no. Pero en esta carta, ya lo vemos aquí, habla de la lucha
que tiene por ellos y los que están en la Odisea, y también otros que no le conocen ni él los conoce directamente. O sea que era una inquietud profunda al saber que se estaban desarrollando y creciendo las iglesias en esa zona, pero él no tenía suficiente información, y alguna información que le había llegado no le dejaba tranquilo, como el caso de Colosas. De manera que hemos de ponernos también en el lugar del apóstol Pablo, en primer lugar viendo su espíritu pastoral, porque vemos aquí no solamente un apóstol, vemos sobre todo un pastor, porque eso es lo primero que él es, de aquel que establece una nueva iglesia o hace lo posible enviando a sus ayudantes a formar las iglesias, pero luego tiene que supervisarlas, tiene que saber y conocer cómo van, qué ocurre dentro de cada iglesia, de cada congregación. Y esto es cuando dice: quiero que sepáis esto, la lucha que tengo. Y el versículo 2 continúa diciendo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Es decir, el corazón de todos estos hermanos, de todas estas iglesias, las que él no conoce, unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. Fijaos aquí cómo él resume el contenido de este primer versículo, la aplicación que le da, esa lucha que él tiene, esa intranquilidad y desazón, se la comunica a ellos, les dice: esto es lo que me pasa y quiero que sepáis, por lo tanto, que estoy preocupado por vosotros. Y tal vez de esa manera vuestro corazón se unirá en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. O sea que la intención del apóstol es muy positiva. Él dice: todo esto que estoy sufriendo es porque deseo que lleguéis a un punto de conocimiento de la verdad que no haya ya discusión. Y entonces introduce esta frase tan interesante del versículo 2, dice: hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. Fijaos, parece complicado esto, ¿verdad? Pero está hablando aquí del problema de cómo entendemos las cosas, y sobre todo de la persona de Jesucristo. Lo que él quiere es que alcancen esa riqueza, ese tesoro de plena certidumbre del entendimiento. Fijaos lo que quiere decir. La fe que viene por el oír la palabra de Dios, la fe se convierte, claro, en una confianza que tenemos en Dios, en una certeza, en una seguridad, pero ¿acerca de qué? De algo que hemos de entender, de un conocimiento de las cosas de Dios, de un conocimiento de su palabra, de una buena lectura e interpretación de la palabra. O sea que nuestra mente, nuestro entendimiento, tiene que ir en concordancia con el espíritu que ha dado las Escrituras. Porque dice, ¿os acordáis cómo el apóstol Pedro decía también que ninguna escritura es de interpretación privada? Ninguna escritura es de interpretación privada.
Y esto es algo que hay que tomar muy en serio, porque a veces la Biblia se toma de tal manera en que, bueno, cada uno dice, pues mira, yo entiendo esto y yo entiendo lo otro, y para mí esto significa esto, otro, y así se ha extendido en el mundo cristiano una especie de anarquía sobre la interpretación de la Escritura. No, es verdad que todos tenemos el derecho y la obligación de leer la Escritura, pero ninguna Escritura es de interpretación personal privada. ¿Qué quiere decir? Que la misma Biblia se interpreta a ella misma. La misma Escritura se interpreta. Este es un gran principio de la Reforma. La Reforma y todos los principios reformados, de este principio no se habla mucho, pero el gran principio bíblico es que la Biblia se interpreta a ella misma. Y la misma Confesión de Fe de Westminster recoge ese principio también. Naturalmente que estamos tocando un punto fundamental, porque por eso el apóstol pide que todo ese esfuerzo que está haciendo, toda esa inquietud, esa desazón que él siente al oír que la Iglesia de Colosas están introduciendo interpretaciones raras acerca de la persona de Jesús, pues él lo que quiere es que estén todos unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, plena certidumbre de nuestro entendimiento. Y eso solo puede ser algo que viene a través de la Escritura, de la palabra de Dios misma. La palabra escrita. Y naturalmente presupone una cosa, presupone una lectura de la Biblia constante, continua, de tal forma que nuestra mente y pensamiento quede conformado, quede de tal manera modelado por la misma Escritura que no tendremos discrepancias dentro de las iglesias, no tendríamos que tenerlas, no tendremos discrepancias pues con algo que es evidente y que está claro en la misma Escritura. Pero eso muy pronto se vio que no era así. Y yo puedo entenderlo, en cierta manera, en el siglo I, el siglo II, el siglo III, todos estos primeros siglos. Claro, había un problema, como tantas veces hemos recordado, y es que el texto de la Escritura no estaba a la disposición de todos. No estaba a la disposición de todos. No sé si sabéis, por ejemplo, que copiar una Biblia entera, claro, no había imprentas, no había otra manera, copiar una Biblia entera era una labor de 3 años. 3 años para copiar una Biblia, una sola. Y por supuesto, una Biblia entera tenía un precio incalculable, porque no se regalaban, como hoy día hacemos, ¿verdad?, con las Biblias, muchas veces. No, era una cosa carísima, que tenían solamente, pues, nobles y príncipes y algunos centros religiosos, sobre todo cuando empezaron a surgir los monasterios o lugares de retiro de gente religiosa, y allí tal vez tenían una Biblia. Lo cual quiere decir que la inmensa mayoría de los cristianos no tenían una Biblia que consultar ni que leer asiduamente, y se tenían que contentar con una lectura pública que se hiciera en las iglesias. Y en las iglesias, en muchas, tampoco tenían una Biblia entera. Tenían los evangelios, a lo mejor, algunas cartas. Y eso, con el tiempo, pues naturalmente constituyó un gran peligro. Y ese peligro era
que la única barrera contra la herejía, contra el desmadre con que muchas veces se encontró la Iglesia en aquellos tiempos, divisiones, esas herejías provocando a la vez divisiones, pues claro, el único freno que podía haber contra eso era tener la Biblia delante. Y nosotros tenemos el gran privilegio de tener la Biblia delante. Todos tenemos una Biblia. Y tal vez la paradoja es que no hacemos el uso suficientemente profundo de la Escritura para poder entender todo esto que el apóstol nos está diciendo. El entendimiento para conocer completamente el misterio de Dios. 2 puntos. El Mesías, Jesucristo. Conocer completamente. Esto es lo que tiene que ser nuestra meta, ese conocimiento. Vosotros habréis leído, todos, una parte por lo menos, de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino y otros escritos de otros reformadores. Ellos tuvieron, claro, el privilegio que tenemos nosotros. Todos ellos tenían una Biblia. Todos ellos tenían una Biblia. Para lo cual tuvieron que hacer grandes sacrificios, etcétera, para poder conseguirla. Bueno, cuando leemos la institución de Juan Calvino, de una cosa sí que nos damos cuenta, si la leemos suficientemente con extensión y con cuidado, y es de que el hombre que está escribiendo la institución conoce las Escrituras de tal manera que su interpretación, y ahí volvemos a la interpretación de un pasaje o de una doctrina no lo hace a su capricho, no lo hace a lo primero que le vuela por la cabeza, sino que lo hace en relación con el resto de la Biblia. Y por eso el dicho de la Reforma de que la Escritura se interpreta a sí misma. Fijaos vosotros entonces la inmensa necesidad que tenemos de tener una lectura asidua de la palabra de Dios. Esto que la carta a los Colosenses nos dice sobre la persona de Jesús, lo veremos en este capítulo un poquito más adelante, cuando ya viene la apoteosis, cuando habla de que en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Cuando dice esto, no es un pensamiento que surge de la mente de Pablo y que no tenga referencia en ninguna parte de la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Hoy hemos leído Isaías capítulo 9. Los títulos, nombres que se da al Mesías. Hay un gran pasaje. Pero tenemos ahí el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, con su prólogo inmenso. El verbo en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Y esa referencia y esa doctrina elaborada en el mismo Evangelio de San Juan de muchas maneras, en la historia y la biografía del Señor Jesucristo, todo eso es la riqueza de la que el apóstol Pablo está hablando a los colosenses. Les está diciendo que tengan plena certidumbre del entendimiento, plena certidumbre, la seguridad en las verdades que la Biblia nos está transmitiendo, la seguridad de aquellas verdades capitales que son necesarias para nuestra salvación, y el que no andemos entre dos aguas, vacilando de un lado a otro,
siempre sin certeza, sin seguridad, sin poder afirmar categóricamente las cosas. Ese lenguaje no es de los cristianos. El cristiano es aquel que puede decir y afirmar: yo creo esto. Y esto porque está en las Escrituras, y no solamente en un texto, en un versículo suelto por aquí, por allá, sino en la grandeza de la revelación sobre lo que llama el apóstol el misterio de Dios. El misterio de Dios. Y ya el domingo pasado expresé y os expliqué, con esa palabra el misterio significa aquello que simboliza de una manera visible una verdad o un pensamiento de Dios. El misterio de Dios, que es el Mesías. El Mesías, o sea, la persona de Jesús que se hizo humano, el verbo que se hizo humano, y el verbo que era Dios, este se manifiesta de una manera totalmente, absolutamente clara entre nosotros. Ahí está. ¿Os acordáis cómo también el apóstol Pedro nos habla de esta realidad? De que Dios, Él se ha manifestado en carne humana, en un cuerpo humano. Nuestro Señor Jesucristo. Y esta realidad la tenemos ahí, pues, escrita, la tenemos ahí de una manera real y verdadera, y la tenemos expresada en la frase el misterio de Dios. Por cierto, ya me repito hoy para que es una cuestión casi cultural. La palabra misterio griega se traduce al latín, los latinos la tradujeron enseguida por la palabra sacramentum, que nosotros llamamos sacramento. Hoy día la palabra sacramento, como es una palabra que la utiliza la Iglesia Católica, pues por lo que sea, pues, bueno, está en la Biblia. Está en la Biblia, me refiero, está en la Biblia en las lenguas originales o en las traducciones. Esa palabra sacramentum no es una palabra para asustarse. Sacramento significa, repito una vez más, el símbolo visible de una verdad o de algo, una realidad que no se ve. Está simbolizando algo, es un símbolo visible. Pues el misterio de Dios es el Mesías. El Mesías es un ser humano. El Mesías es Dios. Esas dos realidades, esas dos verdades están ahí en las Escrituras. Si fuera Dios no podríamos verlo, porque Dios es espíritu. Pero cuando se hace humano, cuando adquiere naturaleza humana y un cuerpo humano, entonces se convierte en el misterio de Dios, en la visión real, directa de esa verdad que es Dios mismo. Esto es importante. Y naturalmente el Mesías. Y esto es aquello que hay que llegar a comprender y tenemos que disfrutar también en nuestro interior. Porque la fe y la confianza en Jesús el Mesías es una maravilla, es algo extraordinario. No se puede tener paz, no se puede tener seguridad, no se puede tener confianza a menos que podamos depositarla en alguien que tenga exactamente el mismo poder de Dios y que es Dios. Y este es el Mesías. Como dice, versículo 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el Mesías. Fijaos en la frase, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están
como dice aquí, escondidos, como si la persona de Jesús fuera un recipiente que contiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fijaos cómo el apóstol Pablo, poco a poco, nos va llevando a una cuestión que más tarde va a salir. Porque ya ha mencionado en el versículo 2 el entendimiento, para que conozcamos completamente el misterio de Dios, el Mesías, el versículo 2. Y ahora, en el versículo 3, nos dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fijaos, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una cuestión muy normal del ser humano, de lo que nos diferencia del resto de las criaturas que Dios creó. Estamos hablando del intelecto, del conocimiento, de la inteligencia, de la razón. Estamos hablando de todo aquello que nos diferencia de otras criaturas y representa la imagen de Dios en nosotros. La capacidad de conocer, de razonar, de entender, eso hasta los misterios más profundos, siempre que estos sean revelados por Dios y por la obra del Espíritu Santo. Pues bien, nos dice, toda esa suma de conocimientos, de verdades, toda esa suma de la inteligencia, de la ciencia, de la sabiduría, en todos los sentidos, no se escapa ninguno, de las ciencias, de la verdad de las cosas de Dios, de la teología, llamaríamos, de todas las cosas trascendentes, todo está encerrado en Él, está contenido en Él. En Él están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta tiene que ser una de las grandes sorpresas y de la gran emoción de nuestra reunión con Dios. El día en que nuestra mente quede completamente despejada de las cosas pequeñas, de las cosas mezquinas de este mundo, y por fin, en plena libertad y con la capacidad total, conoceremos como somos conocidos. ¿Recordáis? El apóstol Pablo, al hablar de la resurrección, entonces conoceremos como somos conocidos por Dios. Fijaos, es decir, llegará el momento de nuestra equiparación al conocimiento de Dios. Por eso dice, conocer completamente el misterio de Dios, que es el Mesías. Y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues bien, nos va conduciendo el apóstol Pablo al tema fundamental de la carta, que encontraremos en este mismo capítulo 2, versículos 16 en adelante, que era precisamente que el problema que había en Colosas era un problema de conocimiento. Es decir, había una falsa enseñanza acerca de la persona de Jesús. Había una quiebra, un fallo, había un defecto de fondo en la doctrina que algunos enseñan en esta iglesia. Y era el negar la divinidad de Jesucristo, naturalmente, la piedra en la que se tropieza. Y esto es lo que el apóstol está diciéndoles: hermanos, necesitáis profundizar en el conocimiento de Dios, de su palabra, del Evangelio, y hay que tener
En Él la confianza absoluta y total. Muy bien, pues aquí tenemos este pasaje y en ello creo que nosotros hemos de tener una pauta para nuestra vida espiritual también. Como antes os decía, de cualquiera de los reformadores que tocamos, Martín Lutero por supuesto, y también, y por supuesto, por encima de todos, Juan Calvino. Y otros que han venido luego como discípulos de estos. Lo que a uno le maravilla cuando lee a estos autores es el conocimiento que tienen de las Escrituras. Y por eso no están dando su interpretación privada. Esa es la cuestión. Y si algunas veces hay alguna cuestión que es dudosa o que normalmente son cosas menores, cuestiones de poca trascendencia, pues ellos mismos lo suelen decir. Yo al menos lo veo así, yo pienso así, pero no lo van a decir con respecto a la persona de Jesús, ni de la expiación del pecado, ni de la resurrección, como hacían los hermanos de Corinto, ni nada de todo eso. No, esas cosas no se discuten, porque son así, porque están así en las Escrituras. Y nuestro conocimiento de las Escrituras tiene que ser suficientemente profundo y amplio para que eso no entre en el terreno de la discusión. Pero en Colosas lo estaban discutiendo. En Colosas había gente que estaba allí para negar cosas evidentes. Y claro, él habla aquí de otras cuestiones, de la adoración de los ángeles, está hablando de cuestiones que no pueden ser de ninguna manera aceptadas, aparte de otras cuestiones como que habían introducido un legalismo sobre no puedes tocar esto, no puedes comer de aquello, no, etcétera. Bueno, era una secta la que se estaba introduciendo en la iglesia de Corinto, y una de las cuestiones principales era que negaban la propia divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, o sea que ahí tenemos esta cuestión, y como vemos, estos dos versículos 6 y 7, diciendo, de la manera que recibisteis al Señor Jesús el Mesías, vivid en Él. O sea, continuad así, continuad como recibisteis al Señor Jesús. Lo recibisteis por la fe, creyendo que Él era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, es decir, Dios y hombre. Para entender bien la expresión hijo de e hijo de. Hijo del hombre, sí, porque nació de mujer, nació con naturaleza humana. Hijo de Dios, sí, porque en Él está la plenitud de la divinidad, que se encarna, que se hace humano. Pues como lo recibisteis, vivid en Él, continuad así. Y versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Hermanos, esto es un deleite, el poder leer esta frase, arraigados y sobreedificados en Él, porque no tenemos dónde apoyarnos, no hay otro, no tenemos en quién consolidar la fe, si no es en Él. Pues ahí tenemos la totalidad absoluta de la persona de Jesús, en quien lo tenemos todo. Lo tenemos todo, absolutamente todo. Y por eso creo que en este momento podemos dar gracias a Dios de que tenemos este pasaje que acabamos de leer hoy, esperando también
las advertencias que vienen en el versículo 8, 9 en adelante. El próximo domingo, si Dios quiere, miraremos este pasaje y procuraremos sacar aquí los valores profundos que tiene. Todo esto digo, pues, para estimularos, sobre todo en una lectura ordenada, constante de la palabra de Dios. Esto ayuda a tener una visión de conjunto, una visión global de la palabra de Dios, que es lo que necesitamos en estos tiempos para no ser objeto del engaño, del materialismo y de tantos movimientos como hay hoy que intentan apartarnos del camino de la verdad. Que el Señor os bendiga.